Ayer Federico les explicó más o menos cómo va a ser el curso. No sé si les queda alguna pregunta sobre esos temas, alguna duda, algo que no haya quedado claro. ¿eh? Estaría bueno de despejarlo antes de seguir con algo más. ¿eh? ¿Recuerdan cuánto eran ayer en la sala con Federico, la cantidad de participantes? Creo que éramos Alrededor de como 42. 40. Ajá. O sea que deben estar faltando unos 10. Sí, más o menos. Bueno, de todas maneras, para hoy no tenemos mucho porque no sé si ya han llegado a ver algo de el primer tema, que es este de números reales y funciones. Que lo No. único que podríamos, si quieren, adelantar, ir viendo algo. Yo me parece que de la clase de ayer a la de hoy difícilmente hayan podido ver algo, pero bueno, lo que puedo hacer es hacer un pequeño, mostrarles más o menos de qué se trata el tema y hacer un pequeño adelanto para que la semana que viene ya estén un poco más encaminados. Yo tenía una pregunta. Sí, decime. Creo que era el punto 4 que dice allá el dominio y hay cuatro puntos que hay que hacer. Ajá. Bueno, en el punto A hay una división y abajo, o sea, el denominador tendría que ser una función polinómica de raíz cúbica. Y Sí, no sabía cómo hallar el dominio de esa en específica, porque el claro. dominio es la solución. Sí, sí, sí. Bueno, para un poquito. Primero, déjame ver, ¿eso te referís a los ejercicios propuestos para la clase? Sí, sí. Mm, no, pero los que están propuestos para la clase, a ver, o la red, déjame ver si no la red, ¿dónde entré? Ah, acá, ejercicio propuesto para la clase. Ah, sí. Sí, efectivamente, ahí hay para un poquito que... Primero quiero para los demás, por las dudas, darle un vistazo a lo que es el tema para arrancar, porque si no, no van a entender nada de lo que voy a hablar. Dale, Así que dale. les voy a compartir el campus. Eh, Ahí supongo que lo estarán viendo. Yo ya me vine, acá ya estoy en la sección de números reales y funciones. ¿Sí? Y que le voy a dar una bichadita a esto de la síntesis, ¿sí? Medio rápido. El tema es, bueno, una función es una relación uno a uno entre un conjunto y otro, ¿sí? Y entonces uno lo expresa, no sé si se ve mi mouse, sí, ¿no? ¿Lo ven? Sí, sí. Ok, como muestra acá, en una forma f de x igual a algo, nosotros vamos a tratar de funciones de números reales en números reales, ¿sí? Entonces la x viene a ser un valor, un número real, y puesto en la fórmula que va del lado derecho, ese valor, bueno, resulta calculando la fórmula que sea, el valor de f de x. Eso normalmente se anota como una función R que va, bueno, vamos a verlo acá arriba. Déjenme ver si puedo poner ahí esto, que se ve más. Una función f que va de un conjunto A en un conjunto B. No siempre, muchas veces A y B son los números reales, en otros casos puede ser un subconjunto para nosotros de los números reales. O sea, una función no tiene por qué tener valores para todos los números reales. Por ejemplo, la función esta que está acá, este ejemplo, la raíz cuadrada,
f de x igual raíz de x. Si x es negativo, no hay una raíz de x. Entonces, el dominio de la función no incluye a los valores, a los x que son negativos. Bueno, según cómo sea la fórmula de una función, hay ciertas condiciones para que esa fórmula se pueda calcular. Y esas fórmulas están resumidas acá en esta tablita, según las operaciones que están incluidas, ¿sí? Si hay una división, el denominador debe ser distinto de 0 para que se pueda hacer esa división. Entonces lo que uno calcula es cuando el denominador es 0 y el dominio es, digamos, tiene que sacar los valores donde se anula el denominador del dominio, ¿sí? Después, si hay una raíz de índice par, el radicando tiene que ser positivo o 0. Y entonces lo que uno hace es, bueno, resuelve la inecuación radicando mayor o igual que 0 y la solución de esa inecuación me da la condición para estar en el dominio. Si hay un logaritmo, el argumento, que es aquello a lo cual estamos calculando el logaritmo, el argumento debe ser positivo. Y entonces hay que resolver la inecuación argumento positivo para tener la solución de esa inecuación, nos va a dar el dominio. Por supuesto, si hay varias de estas operaciones, lo que interesa es la intersección, son los X que verifican todas estas condiciones, ¿sí? Si es que más de una aplica, ¿no? En el caso que haya exponente y base variable, la base debe ser positiva. Esas serían las condiciones entonces que uno tiene que buscar para determinar el dominio de una función. Entonces, bueno, después aparte en el siguiente capítulo de la síntesis se le muestran algunas funciones elementales que son, a saber, bueno, las funciones constantes, que es f de x igual a un valor, siempre el mismo valor para cualquier x. Esa es la que se llama una función constante. En el caso particular en que esa constante sea 0, o sea, una función que siempre da 0, se llama función nula. Después tenemos las funciones potenciales, que son de la forma, como dice acá, f de x igual a x a la a con a real. O sea, por ejemplo, x al cuadrado, x al cubo, x a la 3 medios, lo que sea. Pero tiene que ser un valor de a real, por supuesto. Esas son funciones potenciales y las gráficas de las funciones potenciales tienen distintas formas según cómo es el exponente. Por ejemplo, acá hay una gráfica de x a la pi. Cuando los exponentes son positivos, las gráficas se parecen, por lo menos para los valores reales positivos, se parecen a parábolas. Para los valores reales negativos, en el caso de que solamente, digamos, esos valores, esta función se podría calcular si el valor de A es impar, porque si no fuera impar, si fuera par, perdón, si es entero o si es sí, entero mayor o igual a 1, entonces sí se puede calcular siempre. Y en el caso, por ejemplo, que cuadrado me da, cuando es par, dan hacia arriba porque la potencia sería par. Si es impar, del lado negativo da hacia abajo. En el caso de los valores de A que son menores que 1, el x a la A vendría a ser una raíz. Por ejemplo, x a la 1 medios es la raíz cuadrada, x a la 1 tercio es la raíz cúbica, ¿sí? Y entonces las gráficas son de esta forma, como está acá. En lugar de ser una parábola con el eje vertical, digamos, o parecido a una parábola con el eje vertical, se parece a una parábola con el eje horizontal. Y para los negativos, la forma es tipo hipérbola, como esta que está acá. Más abajo, por acá, en algún lado, hay un simulador acá de funciones potenciales en GeoGebra, que después lo vamos a ver
bueno, lo podemos ver ahora. Ahí yo lo voy a poner acá. Voy a ver si maximizo la pantalla. No, no me quiere maximizar este asunto. Entonces lo que puedo hacer... no, lo que se me va... Bueno. Acá, por ejemplo, dejando solamente a la vista el primer tipo que dice x a la n, me muestra las gráficas de las potenciales con exponente mayor a 1, digamos, ¿no? Bueno, en el caso 0 me da una función constante, x a la 0 siempre vale 1. El caso 1 es x a la 1, es la función identidad, es una recta. Y después en 2 tenemos una parábola de eje vertical, que fíjense que tiene valores tanto para los positivos como para los negativos, no hay problema. Pero en el 3 también es como una parábola, lo único del lado de los negativos, las potencias de los cubos de los negativos son negativos, entonces queda hacia abajo, a ver si la puedo mover, sí. Y fíjense que los valores pares, la potencia, no importa si es positiva o negativa la base, la potencia al ser par es positiva siempre. Y en los impares tenemos par de un lado positiva de un lado y negativa del otro. Y bueno, lo otro que se puede ver es que esta especie de parábola se va achatando. Le voy a dar acá para que corra sola. Cuando aumenta el valor de n, cada vez se hace más achatada, más cuadrada, digamos. ¿Sí? Y cuando el valor de n baja, se hace más redondeada, ¿sí? Hasta que en n igual 2 es una parábola. Eso más o menos tiene que tener ustedes idea de cómo son las gráficas estas. En el caso de la raíz enésima, que vendría a ser x a la 1 sobre n, es la raíz enésima de x. Entonces cuando tenemos n igual, bueno, n igual 0 no existe porque no hay x a la 1 sobre 0, ¿no? Pero para x igual 1 da la misma identidad porque es la misma potencia x a la 1. Para x igual 2 vendría a ser la raíz de x, ¿sí? Y nos da esta gráfica que es una media parábola de eje horizontal. Y después, para x igual 3, bueno, fíjense que en el caso de n igual 2, para los negativos no hay gráfica porque no hay raíces cuadradas de valores negativos. Entonces el dominio es solamente los reales positivos en este caso. Para el caso de n3, y lo mismo va a pasar con todas las potencias impares, la raíz cúbica tiene valores existe tanto para los x positivos como negativos. Y la forma es, bueno, es como esta parábola de eje horizontal, pero de este lado es el brazo es positivo, y de este otro lado este brazo es negativo. Y bueno, y así podemos ver qué pasa otra vez con la raíz cuarta. Tenemos solamente del lado de los positivos gráfica, con la raíz quinta aparece del lado de los negativos también, y así con todos los pares está solo de un lado y los impares de los dos. Y después si queremos ver lo que pasa con la 1 sobre x a la n, que tiene esta forma, en el caso de 1 sobre x es una hipérbola, corresponde a la geometría de una hipérbola, y con potencias mayores, fíjense que una de las cosas que pasa es que en los valores pares nos va a dar positiva esta rama, mientras que en los impares la rama esta de la izquierda nos queda negativa, y que va cambiando levemente la forma y se va haciendo cada vez más cuadrada, digamos, la curva acá se hace más, este ángulo se empieza a hacer cada vez más anguloso, digamos, menos redondeado. Cuando vamos para atrás se hace más redondeado hasta que en la hipérbola que corresponde a n igual 1, es el caso más redondeado. Esa es la forma que tienen las funciones potenciales. Después volviendo acá en la síntesis, a donde hablaba de las funciones elementales, habíamos visto las potenciales acá y los tres ejemplos típicos, ¿no? Bueno, después está la función logaritmo,
el logaritmo, deberían haberlo visto ya algo de esto en el secundario, es el número, el logaritmo de x es el número en base a, ¿sí? Es el número al que hay que elevar la... perdón, me comí la exponencial que estaba antes acá. La exponencial es de la forma a a la x, siendo a algún valor fijo y x la variable, ¿sí? Y ese valor, la base, tiene que ser distinto de 1 para que porque si fuera 1 siempre da la función constante 1. 1 a lo que sea, elevado a cualquier cosa me da 1. Si es mayor que... Se pide también que sea mayor que 0, el dominio perdón, de la base positiva. Pero puede ser mayor a 1 o menor a 1. ¿Sí? Y bueno, si vamos al simulador que dice funciones exponenciales en GeoGebra, acá vemos en el caso de las exponenciales esta, que está en rojo, esta es con base 3, es 3 a la x, esto, ¿sí? Si aumentamos, lo que va a pasar, todas tienen, las que son mayores a 1, tienen la misma forma, pero como que crecen a distintos ritmos. Cuando se pasa a una base menor a 1, se invierte la forma, si ven, es como si cambiara de izquierda a derecha. Cuando la base es menor a 1, crece hacia el lado izquierdo, ¿sí? Pero tiene una forma similar a las otras, lo único que en espejo, ¿sí? Si la base es menor a 1, la función exponencial es decreciente, y fíjense que siempre positiva, y si la base es mayor a 1, la función exponencial es creciente, también siempre positiva. Y bueno, después tenemos la función logaritmo, que ya se la muestro acá. Si la base es mayor a 1, la función logaritmo siempre, el dominio está en los positivos. No importa cuál sea la base, no puede haber logaritmo de algo negativo. Y la forma es esta que está acá. Para los valores, cuando la base del logaritmo mayor a 1 tiene esa forma, son crecientes. ¿Ok? Siempre tiene raíz 1, porque el logaritmo de 1 es 0 en cualquier base. Y si la base es negativa, se invierte. Ahora lo van a ver ahí, con base, perdón, negativa no, con base menor a 1, el logaritmo tiene una forma similar a antes, pero se invierte de arriba hacia abajo, ¿no? Queda negativo, positivo para los valores menores a 1, raíz 1 como siempre, y negativo para los valores mayores a 1. Eso es, estos son los logaritmos con base menor a 1 y estos los logaritmos con base mayor a 1. A ver si hay algún... bueno, y después se habla en las funciones elementales también de las funciones trigonométricas, ¿sí? Seno y coseno, ¿sí? Que se define a partir del círculo trigonométrico. Dado un ángulo, bueno, acá no hay no tengo acá hay un punto que está dibujado en este caso, ¿no? Sí, el ángulo en realidad es la longitud del arco, esta X, ¿sí? Si tenemos un círculo de radio 1 y se considera un arco de longitud lo que fuera, X en este caso positivo, yendo para este lado, y arranca el 0, se mide acá, y los negativos, si fuera el arco con un valor negativo, es hacia abajo, en este sentido horario en ese caso. Se define el seno como la ordenada del punto sobre el círculo con esa longitud de arco. Entonces, para este valor de X, el seno es esta ordenada que está acá. Y, por supuesto, si uno va aumentando el X y va pegando la vuelta, cuando llega a 2pi, volvió a dar lo mismo que el 0. ¿Sí? El seno de 0 es 0. Después el seno, cuando uno viene subiendo, va subiendo. El valor hasta llegar al valor 1, después empieza a decrecer, pasado pi sobre 2 empieza a decrecer, y cuando llega a pi, el seno vale 0, porque la altura de este punto es otra vez 0. Y después de pi empieza a tomar valores negativos. Recuerden que lo que interesa es la ordenada de este punto, o sea, la altura en el eje Y, ¿sí?
hasta que llega a 3 medios de pi, donde vale -1, y después empieza a tomar valores menos negativos hasta anularse en 2pi. Y después repite y repite y repite el mismo ciclo. Así que la gráfica les quedaría una cosa que sube y baja como una ola, ¿sí? El coseno se define, el coseno de este mismo punto se define como la abscisa en lugar de la ordenada, de modo que en 0 la abscisa vale 1, y después va decreciendo la abscisa, o sea, la posición sobre el eje X, va decreciendo hasta el valor 0, y después toma valores negativos hasta llegar a pi, en donde vale -1, y vendría, si uno hace la gráfica del coseno, le vuelve a dar también una gráfica como una ola, pero la diferencia es que en lugar de en 0 arrancar en 0 arranca en 1. Pueden agarrar el GeoGebra y graficar la función seno y la función coseno para verlo. Yo no hice simuladores de eso, pero a ver si, déjenme ver un poquito, podría ir a GeoGebra. Voy a sacar esto que me está molestando acá. Ahí. A ver si puedo ir a entrar en GeoGebra. GeoGebra.org. Iniciar calculadora. Ahí lo están viendo, ¿verdad? Y Sí, sí. pongo seno de X. Y ahí ven la gráfica del seno de X. Como ven, bueno, acá este valor vendría a ser pi. Y este 2pi. En 2pi vuelve a dar 0 y arranca de vuelta la misma ola, ¿sí? Como les decía, el valor máximo es 1 y el mínimo es -1. Y si hacemos la gráfica de coseno de X, es esta otra, que tiene la misma forma de ola y también entre 1 y -1, lo único que el coseno de 0 arranca en 1. Esas son las funciones, a ver acá, las funciones elementales que más nos vamos a encontrar, ¿sí? Logaritmo, exponencial, potenciales y las trigonométricas. También están, a ver si voy acá de vuelta, la función tangente, que es seno sobre coseno. Y entonces se imaginarán que donde el seno se anula, la tangente en realidad no existe, perdón, donde el coseno se anula, porque la tangente, no sé si están de X, es igual al seno sobre el coseno. Entonces, donde coseno se anula, la tangente no existe. Y tiene esta forma, la gráfica de la tangente. También la vamos a poder encontrar. El seno y el coseno son acotadas, en cambio la tangente no, toma valores tan grandes como uno quiera cuando justamente el denominador coseno se acerca al punto donde se anula. Bueno, y después tenemos, bueno, pueden ver después los videos explicativos, y se proponía para la clase estos ejercicios que están acá. Y el compañero me estaba preguntando por el A. Esperen un poquitito que voy a poner, que me olvidé de poner la tableta para poder hacer el formulerio acá. Listo. Todo. Perfecto. Y voy a poner, ¿cómo se llama esto? El Open Board. Open Board. Esperen que se está abriendo un programa que les quiero compartir. Ahí abrió. Bien. Entonces, bueno, voy a cambiar y a mostrarles el Open Board.
Acá, a ver, ahí está. Bueno, primero voy a ir a donde estábamos perdón, ¿qué estoy haciendo? Voy a ir a buscar la formulita esta. Bueno, ustedes no lo están viendo, pero yo voy a copiar acá los ejercicios estos. Una consulta, profe, ¿esos ejercicios ya lo tendríamos que haber hecho? Se silenció, profe, no lo escuchamos. No digo nada. Ahora sí lo escucho. ¿Me contestó? Ah, lo estaban viendo, ¿no? Sí, sí, ahora no. Ok, vuelvo de vuelta. Ahí se está viendo. Sí, sí. Bien. Bueno, el compañero preguntaba de el primero, ¿no? Lo que puedo también voy a ir a buscar la tablita de las condiciones, que decía acá para el dominio, ¿sí? Esta tablita que está por acá, la voy a copiar para tenerla a mano. Ahí. Acá la ¿Tendríamos tenemos. que haber hecho estas actividades? Sí, lo que pasa es que el grupo de ustedes es muy particular porque tiene clase 2 días de corrido, entonces de un día para el otro yo no espero que hayan hecho mucha cosa de esto, ¿sí? En realidad hay otros grupos incluso que tienen un solo día a la semana, 5 horas corrida, y entonces esto recién lo van a ver la semana que viene. ¿Ah? Yo para no perder la clase y ir viendo algo que después para el lunes ustedes sigan un poquito más, les muestre una sinopsis de lo que es este tema, les voy a hacer alguno de estos y bueno, para el lunes ustedes hagan los otros y si pueden, alguno más de la guía, de modo de tener más cosas para preguntar, ¿sí? Más y un poco más practicado. La que el compañero me preguntaba era esta de acá, ¿sí? Y entonces, ¿cómo hago para saber el dominio de esta función? Bueno, me tengo que fijar si tiene alguna de estas cosas que hacen que, o sea, si no hubiera ni divisiones, ni raíces de índice par, ni logaritmo, ni exponente, por ejemplo, si fuera la función, si fuera la función g de x igual, no sé, x al cubo, ¿está? Esta no tiene nada de esto, no hay división, no hay raíz de índice par, no hay logaritmo, ni exponente con base variable. Fíjense que dice con base variable, sí. Perdón, en realidad sí hay un exponente acá, el cubo, pero el exponente no es variable, ¿sí? Si el exponente es fijo, no hay problema con que la base sea negativa, ¿sí? El problema está cuando el exponente y la base son variables, por ejemplo, si tengo, no sé, seno de x elevado a la x cuadrado, ¿tá? Acá tengo base y exponente variable y entonces me tengo que fijar en esta condición. Acá no, acá el exponente fijo, así que no, esto no aplica. Entonces, como no hay nada de esto, el dominio de esta función son todos los números reales. Cualquiera sea el x, esto se puede calcular. Entonces, en este caso, dominio de G son los reales. Pero en el que tenemos acá, hay una división. O sea, de estas cosas que están acá, hay la división. Entonces, la condición para que esto se pueda calcular es que el denominador sea distinto de 0. Por lo tanto, yo lo que tendría que hacer es fijarme dónde se anula el denominador para sacar esos valores del dominio. Los valores que anule el denominador no están en el dominio, ¿sí? Y entonces agarraría ese denominador 2x cubo menos 2x cuadrado más x más 1, menos 1, perdón, y lo igualo a 0 y trato de resolver esto. Los x que verifiquen esta ecuación no van a estar en el dominio. Y bueno, el tema es que este es un polinomio de tercer grado y no es fácil encontrar raíz. Pero si se fijan,
los coeficientes suman 0, 2 menos 2, 1 y menos 1, da 0. Eso significa que si x fuera 1, si x es igual a 1, ¿cuánto me da esto? Me da 2 por 1 al cubo, menos 2 por 1 al cuadrado, que es 1, más 1 menos 1, y esto es 0. ¿Sí? Así que x igual 1 es raíz de este polinomio. ¿Sí? Y por lo tanto en x igual 1 se anula. Para saber si tiene más raíces, lo que puedo hacer es bajarlo por Ruffini. Entonces puedo agarrar, vamos a hacer así, voy a ponerlos, voy a armar acá para hacer un Ruffini. ¿Cómo es la cosa? Acá. Ahí. Y los coeficientes vendrían a ser 2, menos 2, 1 y menos 1, ¿no? Y la raíz que yo tengo acá es 1, así que lo voy a bajar por 1. 2 lo bajo así, 2 por 1, 2, acá me da 2 menos 2, 0, 0 por 1, 0, 1, 1 por 1, 1, menos 1, 0. ¿Ah? Y entonces este es el resto 0, bajó, como era raíz, me dio resto 0, lógicamente, y lo que me da, después de bajar por Ruffini, lo que me queda es 2x cuadrado más x, más 1, perdón. ¿Sí? O sea que este polinomio que yo tenía acá sería igual a x menos 1 por 2x cuadrado más 1, digo bien. ¿Se dan cuenta? Porque lo bajé por Ruffini, quiere decir que lo dividí por x menos 1. Bueno, pues sucede que si tuviera esto más raíces, también serían raíces de este factor. Pero 2x cuadrado más 1 no se anula nunca, porque x cuadrado es mayor o igual que 0. ¿Ah? Y entonces esto es distinto de 0 para todo x. Por lo tanto, la única raíz que tiene este polinomio, esto que era el denominador de mi problema, esto que está acá, se anula solamente en x igual a 1. Y entonces, si x es igual a 1, x no está en el dominio, y si x es distinto de 1, el denominador es distinto de 0 y la división se puede hacer. Así que el dominio de esa función, el dominio de esta función f de x, es igual a los reales menos el conjunto que tiene el 0. Que lo pueden escribir también, a ver, voy a correr todo para arriba, vendría a ser, si son todos los números menos el 0, vendría a ser el intervalo de menos infinito a 0 abierto, unión el intervalo de 0 a más infinito abierto también. ¿Se entiende esto? Esta notación la conocen, ¿verdad? De intervalos. Sí, sí. Sí. A mí me Profesor, da lo mismo. Sí, decime. ¿no sería hasta 1? Porque X puede valer Perdón, 0. sí, 1, sí, me metí la pata mal. Sí, es en 1, el problema era en 1, no en 0. No sé por qué le pusieron. Es los reales menos en 1, tienen razón ahí, compañero. Así que es de menos infinito a 1 y de 1 a más infinito. Ese sería entonces las dos formas, se puede expresar de cualquiera de las dos maneras el dominio. A mí me da lo mismo, ¿sí? Que lo pongan así o así. ¿Sí? Se entiende en ambos casos. A veces esto es más gráfico, en especial cuando si hubiera más raíces, entonces ya los reales menos, supóngase que hubiera raíz 1, 2 y 3, reales menos el conjunto de 1, 2 y 3, queda menos claro que en ese caso, o sea, vamos a ponerlo acá abajo, otro ejemplo, ¿no? Supongamos que tengamos, voy a cambiar de color, que tengamos una función que el dominio fuera los reales menos 1, 2 y 3, porque tenga raíces en el denominador en estas tres raíces. Entonces esto lo pueden escribir como de menos infinito a 1, unión de 1 a 2, unión de 2 a 3, unión de 3 a más infinito.
Y esto es un poquito más gráfico de qué son las partes que componen el dominio, ¿sí? Porque ahí se ve que tengo un intervalo infinito hasta el 1 y después dos intervalos finitos, y otra vez otro intervalo infinito. Bueno, y los otros ejercicios, lo que se propone es más o menos lo mismo. Tienen que fijarse si aparece, y en estos casos en todos aparece alguna de estas operaciones, y ver entonces cuál es el problema, cuál es la condición que corresponde, y encontrar el conjunto que satisface la condición. Por ejemplo, en esta última, donde la base es positiva, donde 2 menos x es positivo, y ese va a ser el dominio. Bueno, no se los quiero hacer porque ustedes tienen que intentar hacerlo a ver si se les presenta alguna dificultad. Vamos a parar acá. Y bueno, lamentablemente, como les digo, en este curso, en el grupo, ustedes tienen las clases 2 días corridos y no les da mucho tiempo. Pero de acá al lunes que viene pueden bichar el video explicativo, que está mucho más largo de lo que yo les mostré ahora, mucho mejor explicado y más tranquilo. Y bueno, repasar ahí lo que está en la síntesis y tratar de hacer alguno de esos ejercicios propuestos para la clase, de modo que la clase que viene, y la van a tener con Federico, porque es un lunes, yo los lunes no puedo dar la clase, porque tengo otra materia justo al horario de ustedes. Entonces, Federico le va a hacer y le va a explicar cualquier duda que tengan de esos ejercicios, y si alguien tuvo tiempo de hacer también alguno de los de la guía, que ahora les muestro por dónde está la guía. A ver, la guía está donde dice guía de ejercicios. Acá tienen más ejercicios. Si alguno tuvo tiempo de hacer alguno de estos, puede preguntarle a Federico cualquier duda que tengan, y si no, el martes conmigo podemos terminar de ver algunos ejercicios de estos, pero lo mejor sería que los intentaran hacer ustedes para que planteen las dudas que tengan, ¿no? Lo que no haya quedado claro también del tema de la síntesis o de los videos. Recuerden que estas clases van a ser así, tipo de consulta. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta más, si no, siguen el lunes con Federico. Como ya les digo, como no han tenido mucho tiempo, no sé si pudieron ver algo más. ¿Algún Sí, yo otro tengo compañero? otra. A ver, decime. Disculpe. En el punto D, esta solo es una duda que tenía, no sabía si estaba bien. Y en el punto Ajá. D, que está elevado a 3x menos 1, A ver un poquito. ¿Dónde en el punto D. tengo el otro? Acá. Que está acá, sí. Bueno, primero voy a borrar todo esto. Te digo lo que puse y esa era la duda, lo que quería preguntar, y si estaba bien. Sí, decime, a ver. Yo puse que el dominio era todos los números reales, siempre y cuando x sea mayor a 1. ¿Puede ser que ahí esté bien o tengo que hacer algo más? No sé de dónde sacaste que x sea mayor a 1. Porque no daba negativo. Si x es mayor a 1, y como es 3 por 1, por ejemplo, y tiene un menos 1, nunca va a dar menos que 0, o números negativos, yo supuse que así hubiese Porque te estado da bien. positiva el exponente, decís vos. Sí, sí, sí. Bueno, fíjate una cosa, cuando hay exponente y base variables, como es este caso, ¿sí? F de x igual a 2 menos x, era 2 menos x elevado a la 3x menos 1, ¿sí? Exponente variable, base variable,
la condición que pone es que la base sea positiva, no importa cuál es el exponente. O sea, la condición en una función como esta, la condición para que se pueda calcular es que la base 2 menos x sea mayor a 0. El exponente puede ser menor a 0, o 0, o lo que fuera, ¿no? Cualquier valor puede tomar el exponente, y mientras la base sea positiva, no hay ningún problema en calcular la potencia que sea de una base positiva. ¿Tá? Entonces no era en el exponente donde tenías que fijarte, sino en la base. ¿Tá? Y esto, bueno, es resolver esto. Si la condición esta, si 2 menos x es mayor que 0, puedo pasar el x sumando al otro lado y me queda que 2 es mayor que x, o sea, x menor que 2. Esa sería la condición. ¿Y qué valores son que x son menores que 2? O sea, el dominio de la función me va a dar el conjunto de los x que son menores que 2, que vendría a ser de menos infinito a 2. El intervalo S. ¿Se Listo, ve? gracias. Sí, sí. ¿Ah? Entonces, por Sí, eso muchas gracias. tengan esta tablita a mano, y es, digamos, fijarse para cada operación la condición. Se les puede complicar cuando tienen más de una condición. O sea, supónganse, por ejemplo, acá en esta, en la C, tienen el logaritmo de un cociente. Entonces acá van a tener que fijarse las dos cosas. Que el denominador no se anule, porque hay una división adentro del logaritmo, y que el resultado de esto que está acá, del argumento, le dé positivo. Entonces hay una doble condición ahí en el caso del C, porque las dos cosas se tienen que cumplir. ¿Tá? La idea es que uno se fije, que uno determine en qué valores de X se puede calcular la expresión. Y entonces cualquier cosa que impida el cálculo saca a ese valor de X del dominio. Por eso acá hay que fijarse, en este caso, que ambas cosas, que el denominador no valga 0 para que lo de adentro del logaritmo se pueda calcular, y que eso de adentro del logaritmo dé un resultado positivo, porque si no el logaritmo no se puede calcular. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno, muy bien. No sé si alguien tiene alguna otra cosa para preguntar. ¿No? No, de mi parte no. No, yo ninguno. No, profe. Bueno, entonces traten de evitar el video explicativo ese que está ahí. Repasen un poquito porque hay algo más en la síntesis, o también pueden evitar a ver que les muestro, no solo la síntesis, sino que hay más en donde dice teoría y ejemplos. Acá en teoría y ejemplos hay un PDF que es un poquito más extenso que esa síntesis. ¿Tá? Entonces, si les queda alguna duda, capaz que leyendo esto, que es un poco más largo que la síntesis, les puede despejar la duda que sea. Después intenten hacer esos ejercicios propuestos para la clase, y si tienen tiempo, traten de hacer algún otro de la guía, y entonces entre el lunes y el martes terminamos de liquidar las dudas que les surjan, ¿sí? ¿Ok? Ok. Sí. Bueno, espero el martes que viene acordarme de hacerlo. No sé si les queda cómodo que lo haga en este link los martes y los lunes en el de Yayastaram. Puedo incluir el link en la web y poner los lunes uno y los martes otro, ¿sí? Sí, creo que sí. A mí me queda más cómodo porque puedo grabar la clase y después se las dejo para que la puedan ver. Sí, Bueno, de mi Sí, parte sí, así no va a hay ser más problema. cómodo. ok, nos vemos entonces. Hasta Hasta el luego. martes con ustedes. Chao, Profe, hasta la semana que viene. Hasta luego. chao. Chau, chau. Chao.